Salarial, tanto los docentes, por ejemplo, lo analizábamos ayer, y también el sector de la salud, que mantiene reclamos salariales y analiza próximas medidas de fuerza. Estamos en contacto con Mario Molina, delegado de ATSA Córdoba, para dialogar precisamente sobre esta temática. Mario, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Germán Giachero le habla. ¿Cómo le va, Germán? Buenas noches y buenas noches a la audiencia. Muy bien, gracias por recibirnos. ¿Cuál es la situación en este momento del reclamo de los trabajadores de salud aquí en la provincia de Córdoba? Mira, la situación está estancada, ¿sí? El gobierno se ha esmerado hoy en día en tratar de arreglar la paritaria docente. Salud la ha dejado de lado, igual que otros gremios más que no han firmado, que son gremios estatales. El reclamo de salud, ustedes saben que en noviembre, diciembre se volvió muy fuerte el reclamo y la sociedad acompañó muchísimo, pero el problema sanitario viene de años de gestión de este gobierno, lo cual se dieron cuenta recién este año que los sueldos eran muy bajos y más allá de los porcentuales que están ofreciendo, que es el 40%, que te lo que ofrecen en 4 veces, supuestamente ya nos dieron el 20% por bondad del gobierno, ningún gremio firmó en lo que es la parte de salud, pero aún así, más allá de esos porcentuales, el tener un básico tan bajo, te pueden dar hasta el 100% y el año que viene saldremos a la calle nuevamente a decir que el sueldo es bajo porque después de 15, 20 años de gobierno, vuelvo a decir que no se dieron cuenta que recién ahora tienen que elevar un poco los sueldos y se dan con que la economía es mala, ¿no? En este sentido, el reclamo que realizan los docentes por allí es adecuado considerando la situación de crisis económica y también, por supuesto, el nivel inflacionario existente con una elevación de precios constante. Digo, en el sentido, si está bien canalizado el reclamo y de alguna forma también se acerca a las pretensiones por parte del sector de la salud. Mira, el reclamo de los trabajadores, tanto de educación como salud, nunca fue deslocado. Al contrario, fue más justo y más recto porque siempre, vuelvo a decirte, estamos hablando de algunos docentes que tienen salarios básicos de 40 a 60 mil pesos. Está bien que hacen menos horas de lo habitual. Los salarios hoy en día de salud, gracias a la movida de noviembre del administrativo nuestro, se fue a 87 mil pesos con un conformado de bruto que está ganando el compañero casi 160 mil pesos, ponerle un promedio de 200 mil pesos al enfermero, 300 mil pesos al médico, y de ahí sumarle los años que tenga el trabajador, ¿no? Por ahí el gobierno piensa que un trabajador que tiene 20 años está cobrando mucho dinero, no, son los años que ya entregó al sistema sanitario para mantenerlo. Digamos, acá lo que sucede tanto en el reclamo de salud como en el reclamo docente, que el gobierno no hace mea culpa, ¿sí? El gobierno tiene que reconocer que durante muchos años el sueldo tanto salud, docentes y de los policías siempre los acható. Siempre los acható porque decían que eran cantidad de trabajadores para el sistema, es un número abismal, son muchos trabajadores, no hay plata, la caja no alcanza, pero ellos a grupos pequeños, ellos mismos en la legislatura, es imposible que gane $700.000 un legislador, mientras que un trabajador de salud esté ganando promedio entre 200 y 300 mil pesos. Digamos, no hay relación en lo que es el salario y lo que es el trabajo, ¿no? Por eso la gente está enojada, la gente está molesta, la gente ya está cansada, ¿sí? Ustedes saben que le han puesto descuentos tanto a salud, a los docentes, y descuentos no son de 2.000, 3.000 pesos, estamos hablando de descuentos que van de 8.000, 15.000, 20.000 pesos, un descuento, dos descuentos, y tenemos descuento todavía en cuota, porque el Ministerio de Salud te dice, todavía nos quedan descuentos de otros paros que hicieron que no se lo queremos meter juntos porque va a superar los 50.000 pesos. Entonces te presionan de esa manera, ¿no? Otro tema más, mirá qué ilógico que es el gobierno, mete presión. Debería haber ya hoy en la planta de salud 3.600 nuevos pase a planta, que fue una ley que dictaminaron el año pasado. Por todo el conflicto de salud, esos compañeros, 3.600 personales de salud, están parados, están frisados. ¿Por qué? Porque el gobierno dice, levante las medidas, levante el paro y activamos el pase a planta de esta gente, siendo que ya hay una ley, es un derecho otorgado, ganado. No son gente que tiene 1 año, 2 años, son gente que tiene 5 años, 7 años, 10 años de contratado. Y aún así el gobierno sigue presionando a los trabajadores. Mario, ¿cuál es la situación de los trabajadores de la salud en el sector privado? Mira, en el sector privado, por el INDEC, la última inflación que dio el INDEC a nivel nacional dice que fue el 96,5, ¿sí? Por lo cual, la última revisión que nosotros tuvimos en la parte privada en noviembre abarca hasta marzo, que cobramos en abril. En mayo tenemos apertura de paritaria, ¿sí? La discusión es que será mensual, será trimestral, será anual.
Nadie sabe porque todos están viendo cómo se maneja la inflación. ¿Cuál es el problema del sector privado? Hay clínicas que cumplen con el pago de los trabajadores. Hay clínicas que dicen que tienen crisis y no están pagando a los trabajadores. Y hay clínicas que han pagado en cuota. Ustedes mismos ahí en Villa María hay algunas clínicas que gracias a Dios y a las protestas de los trabajadores hoy en día están cobrando bien. Pero tenían deuda con los trabajadores y cuando los trabajadores iban a preguntar cuándo me va a pagar el sueldo, decían, no sé, cuando me pague el APRO, cuando me pague el PAMI, pero no es una respuesta del trabajador que ya te dio y te dio mucho. Tenés que cumplir con el sueldo del trabajador, que es con el cual, siempre lo decimos, el trabajador no es un adinerado, no es que tiene otra fuente de laburo o tiene una cuenta de ahorro que va a pagar el alquiler, va a pagar la comida. Nosotros vivimos con el sueldo que nos pagan por los meses trabajados, digamos. Mario, en relación con las medidas de fuerza que se podrían tomar, ¿qué es lo que están analizando? Mira, nosotros el día de ayer lunes dictamos un paro de 4 horas por turno debido a la parálisis del gobierno provincial de no tener una respuesta en el ámbito de la salud y por sentirnos desplazados, porque el gobierno prefiere arreglar una paritaria con docentes que son mayores y sí tienen el derecho al reclamo genuino, y al resto de los trabajadores los deja aparte. Esto genera un malestar en el sistema de salud. Ayer dictaminamos un paro de 4 horas por turno en todos los hospitales de la provincia de Córdoba, una leve acatación, pero en algunos lugares sí hubo una acatación muy fuerte, se usaron para hacer asambleas, para coordinar. Acordate que en el sistema sanitario tenemos nosotros brotes de protestas de muchos lugares, no existe un gremio, existen miles de gremios, no existe una voz, existen miles de voces. El gobierno permitió la proliferación, no sé si el orden o el desorden, la gente tendrá que hacer un análisis el día de mañana, ¿no? Pero en sí la molestia del trabajador es esto, que la plata no alcance y que necesitamos una paritaria justa. Nosotros como sanidad, ¿cuál es la consigna nuestra? El 40% que los números los modifiquen, porque no alcanza realmente. Y hay algo muy importante en salud, que el gobierno quiere olvidar y quiere borrar con el codo. Ellos firmaron un decreto en el año 2017 cuando empezaron a privatizar sectores de salud, inclusive la digitalización, las farmacias de los hospitales, la administración, ¿no? Todo eso privatizaron a empresas de salud privada, pensando que eran mejores administradores que los propios trabajadores de salud. Pero bueno, y en ese mismo decreto dijeron que a través del recupero de gastos, porque todo cordobés que se hace atender en un lugar público, factura, se le factura a la obra social, a la provincia o a la nación o al municipio. Entonces, a partir de ahí el decreto decía que debía darle un incentivo a los trabajadores, el cual nunca lo dio. Es que Areche nunca firmó el decreto, arreglaron hospitales, compraron elementos. En pandemia ustedes vieron cómo se abrieron hospitales, compraron tecnología, pero se olvidaron de darle el incentivo al trabajador. Entonces nosotros como vemos y pedimos al gobierno que active ese incentivo. No digo que va a calmar el ánimo general, pero va a ayudar al bolsillo del trabajador realmente. Bien, Mario, el agradecimiento de Canal 20 Noticias por este contacto. Dale, muchas gracias a ustedes y esperemos que esto se solucione y que la gente pueda hacerse atender, que los mayores perjudicados son los que van a los hospitales y los niños que van a la escuela a tomar sus clases, ¿no? Ojalá se llegue a una pronta solución. Gracias. Mario Molina, dirigente de ATSA, de la Asociación de Trabajadores de Salud.